Bienvenido a la Ciencia para Dormir. Me alegra mucho que estés aquí esta noche. Antes de empezar, quiero saber desde dónde me escuchas. ¿Un dormitorio tranquilo? ¿Un compartimento de tren que vibra suave? ¿O un sofá acogedor junto a una taza de té caliente? Ajusta la almohada, suelta los hombros, coloca el teléfono a la altura, justa de los ojos y baja la luz. Estés donde estés, ojalá te sientas a salvo, abrigado, y listo, para deslizarte muy despacio hacia pensamientos amables antes de dormir. La historia empieza con un visitante interestelar 3I Atlas, que pasó cerca del Sol siguiendo una curva extraña y sin embargo serenísima. A gran distancia donde la mayoría de los cometas aún duermen, él despertó y exhaló una bruma ligera. Las mediciones sugieren una proporción de gases inusual, como una receta cósmica sazonada con una mano inesperada. La pequeña aceleración que esperaríamos no encaja del todo como un paso en el pasillo que cambia de tono. Hay quien lo llama señal de un cisne negro, algo raro que nos obliga a revisar el modelo. Pero esta noche solo necesitamos registrar una verdad apacible. El cielo sigue en calma. No hay peligro, solo preguntas hermosas que se están abriendo. Me oirás repasar uno a uno algunos puntos suaves por qué un cometa puede brillar al ritmo del Sol. Por qué la órbita a veces se inclina como una hoja que cae. Por qué los números no están mal, sino que quizás señalan un nuevo pliegue del conocimiento. Todos son granos de arena que caen despacio en el reloj de la curiosidad, no despiertan al cuerpo, solo mecen la mente. Si este canal te regala un remanso antes de dormir, suscríbete y deja un saludo muy breve. La próxima vez bastará con abrir el canal para encontrarnos de nuevo a ritmo. Un me gusta suave también ayuda a que el vídeo te aparezca cerca cada noche. Ahora deja que el cuerpo te guíe. Inhala muy suavemente por la nariz hasta que el pecho se eleve como una ola pequeña. Mantén un pulso. Exhala largo, deja caer los hombros, ablanda la frente. Imagina un cielo que oscurece despacio, puntos lejanos, inmóviles, y tú deslizándote como un barquito de papel. Cuando la respiración se vuelva regular, empezamos el viaje. Yo estaré aquí hablando bajo y con cadencia, guiándote por verdades científicas apacibles, para que cada célula entienda que esta noche es segura. 3I Atlas será solo un relato hermoso, y el sueño llegará como una estrella a su hora justa. Capítulo 1. Estamos ante un cisne negro. Mirar a 3I Atlas con 4 criterios de Black Swan. Esta noche colocamos a 3I Atlas en la palma de la mano imaginaria como un guijarro fresco, y lo contemplamos con ojos benignos, sin prisa por juzgar, sin necesidad de discutir. Basta con respirar suave y contigo ver si esto podría ser la señal de un cisne negro, algo raro que nos obligue a replantearnos cómo entendemos el cielo. Para hacerlo, usamos 4 criterios tan apacibles como 4 huellas sobre la arena, estar fuera del marco de los modelos habituales, tener un impacto potencial grande, conllevar consecuencias difíciles de revertir y mostrar indicios de intencionalidad o de leyes físicas que rebasen lo aleatorio. En cada paso avanzamos despacio, tocamos con delicadeza y soltamos. Primero la sorpresa que desborda el modelo.
A unas 2,9 unidades astronómicas del Sol, muchos cometas suelen dormir quietos como copos de nieve congelados. Trey Atlas, en cambio, despertó quedamente y exhaló una bruma fina. Las mediciones sugieren proporciones de gases que no calcan las lecciones de siempre, como una receta conocida que de pronto deja otro regusto. La pequeña aceleración que debería cuadrar con la cantidad de material expulsado, a veces se desvía un poco como una aguja de reloj retrasada a medio pulso. Son susurros, no truenos, pero bastan para asentir que algo asoma fuera de las cuadrículas del cuaderno de ejercicios. Si aplicamos la regla del primer criterio 3i Atlas, no derrumba el modelo, pero nos recuerda aflojar sus bordes. Sigue el impacto potencial. Nos hacemos una pregunta muy suave: si estas señales son ciertas, ¿qué cambiaría el cielo dentro de nosotros? En la mayoría de los escenarios, el impacto es cognitivo. Las cifras podrían obligar a la comunidad a afinar las ecuaciones que describen cómo despierta un cometa, cómo crece su brillo, cómo los chorros de gas generan empuje. El impacto no es miedo ni amenaza, es un espacio nuevo para la curiosidad. Para el descanso de esta noche, lo más ligero es saber que no hay ninguna alerta para la Tierra. No hay peligro inmediato. Solo la oportunidad de encender una lámpara en la biblioteca del conocimiento y después cerrar el libro con calma. El tercer paso toca la idea de consecuencias difíciles de revertir. Cuando algo nuevo queda verificado, las páginas del manual cambian. Se ensanchan los rangos de parámetros y se reescriben algunas suposiciones. Es como mover tu sillón favorito más cerca de la ventana para recibir una luz distinta. Una vez movido, te acostumbra y ya nadie quiere volver a ponerlo donde estaba. Si 3i Atlas realmente abre un hábito nuevo para los modelos de cometas, esa consecuencia será mansa pero firme. No provoca un temblor. Cambia en silencio cómo ordenamos los cajones del pensamiento. Y esos cambios, cuando se vuelven cotidianos, son difíciles de deshacer. El último paso, ponemos la mano sobre el criterio de intencionalidad o de leyes que exceden lo aleatorio. Aquí la respuesta por ahora es muy suave. No hay pruebas de una mano pensante. No hay señal inequívoca. No vemos cortes que contradigan las leyes naturales conocidas. Si existen, son todavía sombras en el borde de los datos donde conviene mirar con paciencia. La ausencia de evidencia no es evidencia de lo extraordinario, pero sí una invitación silenciosa a observar mejor con medidas pausadas y ojos independientes. Al juntar los 4 criterios como 4 piezas ligeras, aparece un cuadro bastante sereno. 3i Atlas. Se parece a un golpecito suave en la puerta, lo bastante distinto como para que encendamos la luz, pero no tanto como para llamarlo una visita que lo cambia todo. Esos pequeños desajustes pueden ser pistas de un almacén de saberes por descubrir o disolverse en los errores habituales de medir bajo una luz débil. En este estado, lo mejor que podemos hacer es respirar regular, registrar y seguir escuchando. Puedes posar una mano sobre el abdomen y notar cómo entra y sale el aire despacio. En cada exhalación, imagina un círculo que se expande sobre el lago nocturno. En ese lago 3i Atlas es solo un puntito silencioso que flota por su propia órbita.
No hace falta perseguirlo ni ponerle nombre demasiado pronto. Dejemos la historia ahí como un hilo fino que espera ser tejido en el próximo capítulo. En el borde de esta quietud queda una pregunta pequeña abierta, si dejamos a un lado las hipótesis audaces. ¿Qué dicen ahora mismo las evidencias más leves, más concretas y más fiables? Esa pregunta marcará el rumbo. Escucharemos los números tan amables como la lluvia, para ver hasta qué punto la actividad lejana, las proporciones de gases inusuales y los desajustes de aceleración cuentan una historia sencilla. Cuando estés listo, puedes tomar otra inhalación larga y sentir cómo el cuerpo se entibia y los párpados pesan más. El siguiente capítulo se abrirá como una cortina que se corre apenas, donde las pruebas más recientes se colocan sobre la mesa con pulcritud sin ruido, sin prisa lo justo para que el sueño llegue y la curiosidad quede abrigada toda la noche. Capítulo 2. Evidencia más ni reciente, 3 anomalias clave y el estado después del perihelio. Ahora, mientras el cuarto se aquieta y la respiración encuentra un ritmo amable, dejamos a 3I Atlas reposar frente a nosotros como una luz tenue. No venimos a forzar respuestas, solo a escuchar con calma lo que los datos más firmes susurran. Llamaremos a esto evidencia caliente no por estridencia, sino porque aún conserva el calor de las mediciones recientes. Son 3 anomalías que vuelven a este visitante un poco distinto y luego una mirada tranquila a su estado después del perihelio. La primera anomalía es la actividad a gran distancia. A unas 2,9 UA del Sol, en una región donde muchos cometas suelen dormir casi inmóviles 3C, Atlas mostró signos de deshielo y respiración. Imagínalo como un grano de hielo que exhala en una sala fría. No fue un rugido, solo un aliento visible suficiente para decir que hay dinámica. La intuición clásica esperaría silencio a esas distancias. Lo que se vio fue un leve murmullo. Esta diferencia no nos pide alarmas. Nos invita a suavizar el molde con el que solemos pensar la química y la energía de los cometas lejanos. La segunda anomalía es química, y en silencio puede sonar como música lenta. En vez de un dominio claro del vapor de agua, las observaciones sugieren una proporción inusual donde el dióxido de carbono pesa más. Algunos informes la aproximan de 8-1 frente al agua. No hace falta memorizar el número. Basta con la idea de una receta que el cielo preparó con más azúcar de lo esperado y menos sal. Nada de eso amenaza nuestro sueño. Solo indica que el cometa pudo formarse en un barrio más frío y rico en carbono, o que expone capas que rara vez vemos con tanta claridad. Es como abrir un cajón antiguo y encontrar telas de un tejido que no conocíamos. La tercera anomalía toca el paso, el ritmo del movimiento. Cuando un cometa exhala chorros de gas, esas plumas deberían empujar un poco al núcleo, y las ecuaciones nos permiten estimar ese empuje no gravitatorio. En 3I Atlas, ese empuje parece menor o no del todo alineado con lo que diríamos a partir del caudal de gas. No se trata de un misterio oscuro, sino bien de una pregunta suave. Quizá los chorros se anulen entre sí, quizá el giro del núcleo reparta las fuerzas, quizá el material salga más lento de lo supuesto. Sea cual sea la respuesta,
el corazón de la historia permanece sereno. El objeto sigue su camino y nosotros afinamos el oído. Ahora miramos el después del perihelio, el momento en que Trey Atlas se acercó lo máximo al Sol y empezó a alejarse. Después de ese punto, la luz del cometa suele cambiar. En algunos casos, desciende con la regularidad de una tarde que se apaga. En otros, aparece un pico secundario que delata fragmentación o cambios en los chorros. Con Tracy Atlas, lo prudente es seguir la curva de brillo sin prisas, noche tras noche, y preguntar si la pendiente cae de forma suave o si hay ondulaciones discretas. Cualquier ondulación no es motivo de desvelo. Es solo un pulso, como cuando la marea tarda un poco más en bajar. También conviene revisar si ese empuje no gravitatorio se ajusta o se relaja según se enfría el entorno solar. Si el empuje disminuye en consonancia con la actividad, los modelos ganan calma. Si permanece bajo en exceso, se abre espacio para revisar geometría de chorros, densidades, tamaños de partículas. Es un trabajo de bordado fino, hilo tras hilo, que no requiere puntos rápidos, sino paciencia. ¿Y qué hay del color de la luz polarizada de las partículas de polvo? Si las mediciones muestran patrones poco comunes, esto puede reflejar granos con formas y tamaños diferentes a los de cometas familiares. No es un sobresalto. Es como mirar un campo de trigo y notar que las espigas se mecen con un ángulo distinto por el viento de esa tarde. Una observación así enriquece más que altera. Mientras juntamos estas piezas, dejamos que el cuerpo se relaje. El brillo que desciende la receta química distinta y el empuje que no grita, sino que duda, forman un cuadro tranquilo. Nada aquí pide temor. Todo sugiere curiosidad templada. Tracy Atlas continúa alejándose, haciéndose un poco más tenue, y nosotros seguimos su rastro con pasos suaves, como quien acompaña a un amigo hasta la puerta, y luego se queda escuchando el eco de la despedida. En el siguiente capítulo daremos un paso breve hacia atrás para entender el porqué de estas preguntas. Si un cometa es una cocina, ¿qué reglas básicas gobiernan su fuego, su aliento, su luz? Ese repaso será como poner los cubiertos en orden antes de cenar. Sencillo, limpio y perfecto para dormir mejor. Capítulo 3. Osodingdain. Draa Atlas. Es quien cronología de descubrimiento y denominación. Para reconocer a un viajero, primero le trazamos un contorno suave. Tracy Atlas es ese contorno en el cielo, una pieza pequeña y fría que pasó por nuestro vecindario solar y dejó una estela de preguntas tranquilas. Esta noche lo identificamos sin prisa, como quien repasa un álbum de fotos de izquierda a derecha, en una línea de tiempo sencilla y limpia. En julio de 2025, varios ojos mecánicos unidos por rutinas de búsqueda notaron un destello que no cuadraba del todo con los patrones cotidianos. Era tenue pero persistente, como una respiración a lo lejos. Las mediciones iniciales dibujaron una órbita abierta hiperbólica, una firma que sugiere origen interestelar. Ese trazo que no cierra sobre sí mismo nos habla de un visitante y no de un residente. Fue entonces cuando comenzó a formarse su identidad pública. El proceso de nombrar en astronomía suele ser sobrio y ordenado.
Hubo un primero Uni Oumuamua, descubierto en 2017, cuyo nombre señala la primera pieza interestelar reconocida. Después Borisov en 2019 confirmó que no era un milagro aislado, sino una posibilidad repetible. En esa misma lógica, al objeto de 2025 se le otorgó el prefijo 3I tercera entrada en el pequeño registro de viajeros entre estrellas. Atlas alude al sistema de búsqueda que lo detectó una red que barre el cielo cada noche con paciencia, como quien pasa una escoba de luz por el suelo de una sala muy grande. Si imaginamos una línea recta en la pantalla a la izquierda, colocamos julio de 2025, detección, verificación temprana y comunicaciones entre equipos. Un poco más a la derecha, el ajuste de la órbita y la confirmación de su naturaleza no ligada al Sol. Más adelante, mientras la línea avanza, llegan las primeras expectativas casi inevitables, formadas a partir de lo aprendido con Oumuamua y Borisov. Se esperaba una conducta conocida, actividad que crece al acercarse al Sol, una relación sencilla entre la luz y la distancia y empujes no gravitatorios acordes con el gas que escapa. En el mapa heliocéntrico más básico, la trayectoria de 3I Atlas cruza el plano del sistema como una fibra inclinada. No vuelve, no queda capturado. Viene, roza su punto más cercano y se aleja rumbo a la oscuridad entre estrellas. Ese trazado basta para entender que estamos ante un visitante con pasaje de solo ida. Y sin embargo, mientras la línea de tiempo se llena de marcas discretas, surgen pequeñas desviaciones respecto de lo esperado, como si el paso no coincidiera del todo con el compás. La comparación con Oumuamua y Borisov ayuda a centrar la mirada. Del primero aprendimos a no apresurar las interpretaciones. Del segundo, que un cometa interestelar puede lucir bastante familiar. Con 3I Atlas, la expectativa combinaba ambas lecciones, tal vez sería convencional, tal vez ofreciera un matiz nuevo. Lo que se vio paso a paso fue una colección de detalles que empujan a ampliar el molde. Actividad perceptible a distancias en que muchos cometas reposan una química que privilegia otros ingredientes, y un empuje no gravitatorio que pide explicaciones más finas. Nada estridente, nada urgente, solo una música lenta que invita a ajustar el oído. Volvamos a la línea de tiempo. En el tramo que rodea al perihelio, las observaciones se vuelven más densas como puntos más juntos en un gráfico. Después, a medida que el objeto se aleja, los puntos se espacian y la luz decae dejando un rastro suficiente para que los modelos se comparen con la realidad. En todo ese recorrido, la etiqueta 3I Atlas permanece como un ancla. El prefijo 3I nos dice que es el tercero en su clase. El sufijo Atlas nos recuerda la mirada que lo encontró. Juntos bastan para identificarlo con serenidad. Si cerramos el álbum y respiramos hondo, queda claro el objetivo de este capítulo: poner nombre, dar lugar y marcar fechas sin sobresalto. Sabemos cuándo apareció en escena. Entendemos por qué su denominación sigue una regla simple, y vemos cómo la expectativa inicial, heredada de Oumuamua y Borisov, se combinó con una realidad que pide afinar el lápiz. En el próximo capítulo, abriremos un cuaderno distinto, un repaso amable de las reglas mínimas de los cometas.
esa base que nos permite notar cuando una curva se aparta un poco del trazo. Lo haremos con el mismo ritmo lento para que la curiosidad siga despierta y el cuerpo, sin embargo, pueda descansar. Capítulo 4. Comet 101. Modelo de fondo mínimo para debatir con calma. Para escuchar bien a 3i Atlas, conviene poner sobre la mesa un modelo de fondo simple y suficiente, como una lámpara tenue en la noche. Este Comet 101 no busca deslumbrar, solo dar contorno. 4 piezas bastan: la Tanghua, la coma, y las colas, la ley de brillo y el empuje no gravitatorio. Con eso, lo que parece raro se vuelve comparable, y lo comparable se vuelve tranquilo. Empecemos por la Tanghua, la transición del hielo sólido a gas, cuando el sol calienta la superficie. No hay ebullición ruidosa, solo un aliento que despierta a medida que la energía llega. Hielos distintos despiertan a distancias distintas. El agua suele activarse más cerca el dióxido de carbono y el monóxido de carbono pueden hacerlo más lejos. Por eso la actividad a gran distancia no es un grito, es una posibilidad que el catálogo ya conoce. Cada cometa es una receta, y la mezcla de hielos decide a qué temperatura empieza a exhalar. Si imaginamos el núcleo como una roca esponjosa con vetas heladas, la Tanghua recorre esos canales y encuentra salida por grietas viejas o por poros nuevos. Esa exhalación construye la coma un halo de gas y polvo alrededor del núcleo y extiende 2 colas que el viento solar peina. La cola de polvo más curva responde a la luz que empuja granos mínimos. La cola iónica más recta sigue líneas del campo magnético solar. Ver una o las 2 verlas largas o cortas depende de cuánta materia sale del tamaño de los granos y de la geometría con el Sol y con nosotros. Si un cometa parece desnudo a distancia, puede que su coma sea débil y su polvo grueso. Si brilla con un velo azulino, puede que la parte iónica esté activa. Ninguna de estas imágenes rompe la calma. Son variaciones de un mismo idioma. La ley de brillo es la canción lenta de la distancia. A medida que el cometa se acerca al Sol, recibe más energía y suele volverse más brillante. No lo hace de forma lineal, sino siguiendo una potencia de la distancia heliocéntrica. A veces los astrónomos escriben esa potencia como un exponente n. Un n grande significa que el brillo cambia rápido con la distancia. Un n más bajo significa que la respuesta es más suave. Cambios de n pueden decirnos qué familia de hielos domina o si hay episodios de polvo que aumentan el reflejo de la luz. También pueden indicar transiciones como cuando una corteza se agrieta y deja salir gas con más libertad. En la práctica se observa noche tras noche, se traza la curva y se acepta que hay ondulaciones. La naturaleza no canta con metrónomo perfecto, y eso está bien. El empuje no gravitatorio cierra el cuadro. Cada chorro de gas es un mini cohete. Cuando el gas sale en una dirección, el núcleo siente una fuerza en sentido contrario. La suma de muchos chorros más la rotación del núcleo produce una pequeña desviación respecto de la órbita que solo la gravedad habría dibujado. Los modelos clásicos aproximan ese empuje con términos que dependen de la distancia al Sol y del tiempo. No son promesas, son guías.
Si las observaciones dicen que el empuje es menor de lo que la actividad visible sugeriría, hay explicaciones suaves. Chorros opuestos que se anulan, periodos de rotación que promedian fuerzas granos, que cargan parte del momento y lo devuelven tarde, o un núcleo más denso de lo estimado. En sentido inverso, un empuje mayor que el esperado puede nacer de chorros colimados o de zonas activas que el Sol ilumina con preferencia. Con estas 4 piezas, mirar a 3i Atlas es como mirar un reloj que entendemos. La manecilla del gas sube y baja con la Zhang-Hoa. La esfera de la coma cambia según polvo. Iones, la aguja del brillo, dibuja una curva que aceptamos con sus pequeñas olas. Y la desviación no gravitatoria tiquea en voz baja. Nada de esto exige sobresaltos. Es un marco para acomodar lo raro sin perder el sueño. Si algo no encaja a primera vista el modelo, nos sugiere preguntas antes que conclusiones. ¿Qué hielo domina a estas distancias? Hay evidencia de capas más ricas en carbono. La curva de luz sigue una potencia razonable o muestra escalones. Los vectores de chorros posibles se cancelan por la rotación. En cada pregunta hay una forma de descanso, porque limita el terreno y ordena los pasos. Ahora, con el mantel de Comet 101 tendido, queda más sencillo volver a las particularidades de nuestro visitante. 3 anomalías ya asomaron en el capítulo anterior y este marco las sostiene sin ruido. En el siguiente tramo compararemos ese mapa de fondo con las mediciones para ver dónde el lápiz se sale del borde y dónde solo parecía hacerlo por la penumbra. Será como ajustar el enfoque de una cámara en la noche despacio, respirando parejo, hasta que los contornos queden suaves y el cerebro, sin aviso, empiece a prepararse para dormir mejor. Capítulo 5. Laboratorio Model Breakers. Heatmap entre modelo y dato. Donde se quiebran las suposiciones. Imaginemos una mesa tranquila, luz baja, y en el centro un mapa de calor. No arde, no incomoda. Solo muestra con colores suaves, donde el modelo que aprendimos y el dato que vemos se abrazan bien y donde se separan un poco. A eso le diremos heatmap, modelo versus dato. En zonas verdes todo encaja sin esfuerzo. En zonas amarillas hay preguntas. En zonas rojas el modelo pide aire como si necesitara aflojar un botón. Primero colocamos 4 ejes que ya conocemos del Comet 101. Actividad con la distancia química de la coma ley de brillo y empuje no gravitatorio. Luego agregamos 2 ejes extra sencillos, pero útiles: polarimetría del polvo y dependencias con el ángulo de fase, que es la geometría con la cual vemos el cometa iluminado por el Sol. Con estos 6 ejes, el mapa de calor se vuelve un mantel ordenado. Eje 1, actividad a 2.9 UA. El modelo básico espera silencio o susurro. El dato dijo susurro claro. En el heatmap pintamos amarillo tibio, no rojo. ¿Por qué amarillo? Porque hielos como CO2 y CO despiertan lejos y ya existen casos con actividad moderada, fuera de la zona típica del agua. Aquí la suposición que se afloja es simple: no todos los cometas tienen el mismo reloj térmico. Ajuste sugerido: permitir mezclas de hielos con distintos umbrales. Eje 2, química de la coma. La proporción de CO2 sobre H2O
cercana a 8:1, no es el perfil común de los cometas vecinos donde suele dominar el agua. El heatmap aquí se acerca más al naranja. No es alarma, es una nota en la receta. La suposición que se quiebra es la de universalidad del agua como actor principal. Ajuste sugerido: escenarios de formación más fría y más rica en carbono, o capas internas expuestas por grietas recientes. Eje 3: ley de brillo. Si la curva con la distancia al Sol sigue una potencia con exponente n más alto de lo habitual, el mapa se colorea entre amarillo y naranja. Esto dice que el brillo cambia rápido con la energía entrante. Puede ser por granos de polvo muy eficientes, reflejando luz por parches que se activan de golpe o por transiciones de material. La suposición que tiembla es la de una respuesta suave y única. Ajuste sugerido: permitir escalones leves y episodios. Eje 4: empuje no gravitatorio. El dato insinúa que la desviación por chorros no coincide del todo con lo que sugiere la actividad visible. Aquí el color puede ser naranja en la primera mirada. Las suposiciones que ceden son dos. Chorros simétricos rara vez existen y la rotación puede promediar fuerzas. También el polvo puede llevarse parte del momento. Ajuste sugerido: modelos con geometría de chorros desbalanceados y periodos de giro medidos por luz intermitente. Eje 5: polarimetría del polvo. Si la luz dispersada muestra un patrón poco común, pintamos amarillo. No dice misterio, dice tamaño y forma de granos diferentes, tal vez más porosos o con mezcla de composición. La suposición que se flexiona es la de granos típicos. Ajuste sugerido: distribuciones de tamaño más anchas y texturas más esponjosas. Eje 6: ángulo de fase. Cambios de brillo y color con la geometría pueden descolocar modelos sencillos. Si 3i Atlas responde con una curva de fase un poco rara, otro amarillo aparece. La suposición que se revisa es la de isotropía, como si el cometa fuera el mismo visto desde cualquier lado. Ajuste sugerido: mapa de regiones activas con preferencia de iluminación. Cuando juntamos los 6 ejes, el heatmap de 3i Atlas no grita rojo pleno. Es más bien un paisaje de verdes con islas amarillo-naranja. Eso, para una mente cansada a la hora de dormir, es un buen signo. Significa que no hay ruptura violenta, solo zonas donde el modelo pide ser estirado con cuidado, como una sábana que se ajusta a una cama un poco más grande. ¿Qué suposiciones básicas parecen quebrarse? 1. Que el agua manda siempre. Ahora admitimos recetas con más carbono. 2. Que la actividad lejana es rara. Ahora la aceptamos si la mezcla lo permite. 3. Que el brillo sube y baja con un metrónomo único. Ahora dejamos sitio a escalones. 4. Que el empuje sigue dócil a la actividad visible. Ahora consideramos chorros que se cancelan, giros que promedian y polvo que comparte el empuje. 5. Que el polvo es siempre igual. Ahora damos la bienvenida a granos más porosos. 6. Que la geometría importa poco. Ahora la ponemos sobre la mesa. Con este laboratorio terminado, el cuerpo puede soltar tensiones. Nada exige decisiones rápidas. El mapa de calor ya nos indica dónde mirar con más atención y dónde descansar la vista. En el siguiente capítulo bajaremos un poco más a tierra
comparando a Tres y Atlas con otros visitantes famosos, no para competir, sino para entender qué parte de su color es única y cuál pertenece a una familia conocida. Igual que antes, iremos despacio con respiración pareja, dejando que la curiosidad sea una manta liviana y no un desvelo. Capítulo 6. Geometría de la órbita y coincidencias que hacen pensar. Para entender a Tres y Atlas, sin perder la calma, imaginemos su camino como un hilo de luz que cruza un cuarto oscuro. No es un círculo, no es una elipse domesticada por el Sol. Es una curva abierta, una órbita hiperbólica. Eso significa que viene desde afuera del barrio solar y tras su visita breve seguirá su viaje sin quedar atado. Pensarlo así es sencillo. Una piedra que rozara el borde de un lago y siguiera de largo. Esa forma abierta ya nos dice visitante interestelar y solo con esa palabra la mente puede descansar. No es un nuevo vecino, es un viajero de paso. Hay otro detalle suave pero interesante, el sentido del giro. Tres y Atlas se mueve en retrógrado, es decir, avanza en dirección contraria a la de la mayor parte de los planetas. El sistema solar en su conjunto gira como un carrusel con una dirección preferida. Un objeto retrógrado es como una hoja que se desliza contra el viento. No es peligroso por sí mismo, solo raro. Esa rareza contada en voz baja nos recuerda que en el cielo caben muchos caminos. La inclinación también aporta su nota. Con un ángulo de cerca de 5 grados respecto del plano donde orbitan los planetas Tres y Atlas, está casi alineado con el disco planetario, pero no del todo. 5 grados son poco si pensamos en el espacio tridimensional y sin embargo bastan para levantar una ceja curiosa. Muchos visitantes interestelares llegan desde direcciones muy inclinadas. Este, en cambio, viene casi como si respetara el suelo de la pista. Es una coincidencia que nos hace pensar no para encender alarmas, sino para aceptar que el azar a veces se viste de orden. El paso por el perihelio, su punto más cercano al Sol, ocurrió el 29 de octubre de 2025. En ese momento, la luz y el calor eran mayores y la actividad del cometa podía intensificarse. Para nosotros ese día es solo una marca tranquila. En el calendario como un punto de respiración en una canción. Antes de esa fecha nos acercábamos. Después nos alejamos. Nada dramático. Solo la lógica de una visita con hora de entrada y de salida. En su ruta Tres y Atlas, tuvo y tendrá acercamientos relativamente próximos a algunos planetas. Paso a una distancia moderada de Marte, rozará la zona de Venus, y más adelante la geometría lo llevará a una distancia notable respecto de Júpiter. No hablamos de encuentros peligrosos, sino de saludos a distancia. En un comedor grande, sería como cruzar miradas desde sillas distintas. A veces, estas cercanías se describen con cifras frías de unidades astronómicas. Para el sueño de esta noche, basta con saber que son márgenes amplios sin inquietudes. Porque algunos llaman a esto coincidencias sospechosas. Porque reunir en una misma historia una órbita hiperbólica, sentido retrógrado, baja inclinación y un perihelio bien situado en el calendario suena a combo poco común. Agreguemos los saludos a Marte-Venus y después Júpiter, y la lista parece diseñada. Pero el cielo es un libro largo.
Cuando miramos pocos capítulos, las coincidencias parecen gritar. Cuando leemos más, se vuelven parte del paisaje. Aquí lo amable es obtener dos ideas a la vez, si es una combinación poco frecuente. Y no exige ninguna explicación exótica de entrada. La única tarea práctica que deja esta geometría es de observación. Un plano de observatorios repartidos en latitudes distintas puede aprovechar la baja inclinación para seguir al objeto por más tiempo desde ambos hemisferios. Las fechas cercanas a los planetas sirven de referencia para ajustar modelos, porque la posición de 3I Atlas se mide con más precisión cuando hay referencias brillantes en el mismo campo. Todo eso suena técnico, pero debajo hay algo simple. Cuanto mejor conocemos el camino, con más suavidad descansa nuestra cabeza. Si aún queda una brizna de inquietud, dejemos que se disuelva en un pensamiento sereno. Los números describen un viajero de paso con una curva abierta, un giro al revés, una inclinación baja y tiempos bien marcados. Nada en esa lista obliga a pensar en manos invisibles. Todo invita a observar, comparar y seguir adelante. En el siguiente capítulo haremos precisamente eso. Poneremos a 3I Atlas al lado de otros visitantes recordados y veremos que parte de su huella es única y que parte pertenece a una familia conocida. Lo haremos despacio, como quien cierra cortinas y deja pasar solo la luz justa para dormir mejor. Capítulo 7. Contrastes y excepciones. Comparar con Oumuamua 2Ki, Borisov 67P y C 2019 IQ4. Para darle contorno suave a 3I Atlas, lo colocamos junto a 4 nombres que ya habitan nuestra memoria del cielo. No es una competencia, es una ronda de presentaciones en voz baja. Cada objeto trae su acento, y al contrastarlos, lo raro pierde filo y gana sentido. Primero, un Ia Oumuamua. El primer visitante interestelar confirmado. Llegó como una luz tenue sin coma. Evidente sin cola clara. Su brillo cambió de forma curiosa, como si fuera alargado o irregular, y se midió un empuje no gravitatorio más grande de lo esperado, sin signos típicos de gas saliendo. Aquello abrió preguntas que todavía se mecen. Frente a Oumuamua 3C, Atlas se siente más cometa clásico. En su apariencia general hay indicios de actividad. Hay gases, hay polvo. La diferencia tranquiliza. Donde Oumuamua fue un susurro difícil de traducir, 3I Atlas parece hablar un idioma más conocido, aunque con giros propios. Segundo 21 Borisov, el segundo interestelar. A diferencia de Oumuamua, Borisov mostró una coma generosa, una cola clara y un comportamiento fotométrico parecido a cometas de nuestro sistema. En esa comparación, 3I Atlas se coloca entre ambos mundos. Como Borisov respira y muestra materia saliendo, pero su receta química apunta a una proporción inusual de dióxido de carbono respecto del agua y una actividad a distancias mayores de lo común. Es decir, reconoce el molde de cometa, pero prueba condimentos distintos. Pensarlo así ayuda a la misma sopa con especias menos vistas. Tercero 67P, Churyumov-Gerasimenko, el cometa de Rosetta.
No es interestelar, es vecino nuestro, pero es una enciclopedia de detalles. Vimos su piel polvorienta, sus acantilados, sus chorros como respiraderos. Y aprendimos que la actividad puede ser muy local con parches que despiertan y se apagan según la luz. Esa lección sirve para 3I Atlas. Si el empuje no gravitatorio parece bajo para la cantidad de material visible, el mapa de 67 dBp sugiere una salida a chorros que se anulan giros que promedian geometría que reparte fuerzas. No hace falta inventar lo imposible. Basta con recordar que los cometas son cuerpos con cicatrices y rincones. Cuarto C. 2019. I4 Atlas. Un cometa que se fragiló y mostró fragmentación marcada. Su curva de luz tuvo picos y caídas como un vidrio que se fisura. Traerlo a la mesa no implica augurar lo mismo para 3I. Atlas solo recordar que el aumento de actividad y ciertos brillos anómalos pueden anunciar quiebres internos. Por ahora 3I Atlas no exige esa lectura. Solo invita a mirar con paciencia la pendiente del brillo después del perihelio y a estar atentos a picos secundarios. Si aparecen, tendremos un ejemplo familiar para anclar la explicación. Vistas juntas estas 4 referencias, el contorno de 3I Atlas se vuelve más amable. No es un cuerpo mudo como Oumuamua, ni un espejo casi perfecto de Borisov. Aprende de 67P la complejidad de los chorros y la rotación. Y usa a C, 2019 y 4 como recordatorio de que algunos cometas se quiebran cuando el sol aprieta. En medio de ese abanico, sus rasgos propios sobresalen sin asustar actividad a 2.9. UA, mezcla química inclinada hacia el carbono y un empuje no gravitatorio tímido. También es útil comparar la geometría. Oumuamua tuvo una órbita hiperbólica con orientación particular y pasó rápido. Borisov cruzó con más decoración cometaria. 67P sigue su danza elíptica alrededor del Sol. C 2019 Ichu-4 era un cometa de largo periodo. 3I Atlas comparte lo hiperbólico con los interestelares, pero su inclinación baja acerca su plano de vuelo al de los planetas, una coincidencia que asombra un poco y pronto se integra al paisaje cuando recordamos lo grande que es el abanico de direcciones posibles. Si pensamos en la luz, el brillo de Oumuamua fluctuaba como si cambiara de cara. Borisov respondía de forma más predecible. 67P enseña que el exponente de la ley de brillo puede variar con estaciones y parches. C 2019 I4 mostró picos previos a su ruptura. En ese coro, la curva de 3I Atlas puede tener olas discretas sin dejar de ser serena. Cualquier ondulación no es un trueno, es un pulso. Al cerrar esta comparación, el cuerpo se afloja. Tener puntos de referencia es como poner libros derechos en una estantería, todo queda a mano y nada amenaza con caer. En el próximo capítulo tomaremos esta biblioteca ordenada y la conectaremos con la conversación pública. Veremos cómo la ciencia habla en voz baja, cómo los titulares a veces suben el volumen y cómo podemos quedarnos en el medio respirando parejo sin perder el sueño ni la curiosidad. Capítulo 8. Comunicación memética y respuesta de políticas.
Cuando la idea de Black Swan desvía recursos. Imaginemos la información como agua que corre por canales. A veces fluye lenta, a veces encuentra una pendiente y acelera. Con 3i Atlas, la palabra Black Swan puede ser esa pendiente. No significa peligro inmediato. Significa una etiqueta potente, que si se repite lo suficiente, cambia la dirección del flujo de atención de presupuesto y de tiempo de telescopios. Para dormir tranquilos, vale la pena mirar con calma cómo ocurre ese giro y cómo podemos quedarnos en el medio donde la ciencia habla en voz baja y el descanso es posible. En comunicación, los hechos son semillas y los marcos mentales son la tierra. Si decimos anomalía rara pero natural, la tierra es templada. Si decimos posible señal que rompe modelos, la tierra se calienta y brotan titulares. La memética entra aquí como el estudio de qué ideas se pegan y viajan. Ideas simples con imágenes claras y un toque de misterio tienden a moverse más rápido. Black Swan es una de ellas. Caben en 2 palabras muchas sensaciones: sorpresa, impacto, reescritura. Repetida con música de urgencia, empuja a las audiencias a mirar y a los editores a amplificar. Ese eco no es neutro. Las agencias que asignan tiempo de telescopio y fondos de observación sienten la vibración del momento. Un objeto marcado como raro puede recibir más horas de seguimiento. Un laboratorio puede redirigir a analistas a revisar datos de archivo. Esto no es malo por sí mismo. Es como cambiar de carril para esquivar un bache. El riesgo aparece cuando el carril nuevo se llena por efecto imitado y dejamos otras rutas vacías. Para evitarlo, los equipos técnicos suelen usar escalas de prioridad que mezclan novedad con relevancia científica y factibilidad de resultados. Cuando esas escalas se respetan, el entusiasmo no arrastra todo. También hay una retroalimentación más sutil. Un titular alto atrae preguntas de decision makers, y esas preguntas generan reuniones, informes, comités. El tiempo de las personas es finito. Si demasiadas horas se van en explicar por qué no hay alarma, quedan menos para mirar el cielo. Por eso la comunicación serena tiene valor. Al decir no hay amenaza, hay curiosidad legítima y seguiremos midiendo. Se cierra la puerta al miedo, pero se deja abierta a la investigación. El mensaje se vuelve una almohada firme donde importa suave en todo lo demás. A nivel de audiencias, la memética funciona como la música que se te queda pegada. Frases cortas, repeticiones, imágenes. Se puede usar esa música en favor del descanso. Por ejemplo, recordando que interestelar no significa peligro, que perihelio fue una fecha en el calendario y no un punto de inflexión dramático, que la mayoría de las anomalías se resuelven con mejores modelos. Repetir estas verdades sencillas, sin acentos de urgencia, baja el pulso sin apagar la curiosidad. La gente que llega cansada al final del día agradece relatos que informan sin sacudir. Cuando se habla de recursos, conviene imaginar un tablero con fichas limitadas. Algunas fichas van a seguimiento óptico, otras a radio, otras a espectroscopia, otras a análisis de datos. El efecto Black Swan mal encauzado puede correr fichas de modo impulsivo. El efecto bien encauzado las mueve con criterio si hay 3 preguntas claras
que solo pueden responderse. Ahora se asigna lo justo. Si la respuesta requiere tiempo, se planean ventanas de observación en meses. Esta diferencia de ritmo es la frontera entre histeresis y estrategia. Hay otro canal de respuesta, la educación pública. Cada visitante interestelar es una clase corta sobre cómo funciona la ciencia. Contar la paciencia del método. La importancia de la repetición y la verificación independiente convierte la curiosidad en confianza. Cuando esa confianza crece, la política puede sostener inversiones a largo plazo sin depender de picos meméticos. Para aterrizar, pensemos en 3 pautas sencillas. 1. Hablar claro y lento. No hay riesgo si hay preguntas interesantes. 2. Priorizar con matrices que mezclen novedad, impacto esperado y costo de oportunidad. 3. Usar la memética a favor del descanso. Frases que invitan a respirar, no a correr. Si estos 3 hilos se tejen juntos, la palabra Black Swan deja de ser un remolino y pasa a ser una brisa que mueve las velas justo lo necesario. Ahora que el mapa de comunicación y políticas está más ordenado, podemos soltar los hombros y seguir. En el próximo tramo, entraremos en el terreno de las pruebas que podrían refutar o confirmar las ideas fuertes. No para aumentar la tensión, sino para acomodar con calma qué medir y cuándo, de modo que la noche siga siendo un lugar seguro y la curiosidad tenga cama tendida. Capítulo 9. Examen de falsabilidad. Pruebas para intentar refutar la idea de Black Swan. Para que la curiosidad descanse, conviene darle un marco claro. La palabra Black Swan suena grande, pero cualquier idea grande necesita la posibilidad de caerse si los datos no la sostienen. A eso le diremos falsabilidad. No buscamos confirmaciones rápidas. Buscamos pruebas que, si salen de cierto modo, nos permitan decir con calma: esta hipótesis no hace falta aquí. Lo haremos como se prefiere a esta hora, paso a paso, con respiración pareja. Primera línea de prueba: la curva de luz después del perihelio. Si el brillo de 3i Atlas desciende siguiendo una ley de potencia razonable, con la distancia al Sol sin picos extra ni escalones bruscos, la idea de un comportamiento radicalmente fuera de modelo pierde fuerza. Diseñar esta prueba es sencillo y amable. Series fotométricas regulares desde distintos observatorios, filtros estándar y un ajuste único predefinido antes de mirar los datos. Si el ajuste funciona sin trucos, ganamos serenidad. Segunda línea: el empuje no gravitatorio. La hipótesis Black Swan suele apoyarse en fuerzas raras o no explicadas. Por eso una prueba honesta mide la desviación de la órbita con el mayor cuidado y pregunta si los términos clásicos dependientes de la distancia y de un ritmo de Thanhua realista bastan para describirla. La manera más clara es registrar posiciones con mucha precisión y ajustar modelos con restricciones públicas, de modo que cualquier equipo independiente pueda repetirlos. Si la desviación queda dentro de lo previsto por chorros y rotación, el cisne vuelve a ser gris. Tercera línea: la mezcla química. Si la proporción de CO2 frente a H2O evoluciona con el enfriamiento, como lo hacen algunos cometas con capas distintas, el rasgo deja de ser un misterio
y se convierte en una característica de origen. Se prueba con espectroscopia en varias épocas, usando los mismos anchos de banda y la misma calibración, y reportando no solo los cocientes, sino su incertidumbre. Si la tendencia acompaña la física conocida a otra puerta, se cierra para la hipótesis fuerte. Cuarta línea, polarimetría y ángulo de fase. Una firma polarimétrica muy extraña podría alimentar la narrativa de quiebra de modelos. Para desarmarla, se mide la polarización en una malla de ángulos bien distribuida y se compara con familias de granos simuladas, incluyendo granos porosos y mezclas realistas. Si las curvas observadas entran en la nube de modelos posibles, hay menos espacio para lo extraordinario. Quinta línea, radio-silencio. Quien teme intencionalidad buscará señales estrechas o pulsos raros. La falsabilidad aquí se hace con dos gestos sobrios. Un barrido radio en ventanas predefinidas alrededor de momentos clave y un reanálisis ciego de archivos viejos con algoritmos que marcan candidatos sin permitir ajustar parámetros a mano. Si no aparecen repetibilidades ni coincidencias localizadas, podemos dormir sin historias de mensajes. Sexta línea. Coincidencias con el Sol y la ionosfera. Si alguien ve patrones entre la pasadita del cometa y una tormenta solar, o un eco en la ionosfera, la forma de probarlo es con estadística simple y honesta. Se toma un catálogo largo de eventos solares y de variaciones ionosféricas. Se aplican las mismas ventanas temporales a muchos objetos de control y se estima cuán a menudo la coincidencia aparece por puro calendario. Si el resultado dice común, el misterio se desinfla. Séptima línea. Perturbaciones gravitatorias. Se puede sospechar que la visita alteró la ruta de pequeños cuerpos. Para refutarlo, se simulan encuentros con las distancias reales a Marte-Venus y más adelante Júpiter, incluyendo masas razonables del núcleo. Si las variaciones quedan por debajo de umbrales medibles, la narrativa de dominó orbital queda en pausa. Octava línea, protocolo y replicación. La falsabilidad no es solo qué medir, sino cómo. Preregistro de métodos, datos abiertos, códigos compartidos y equipos independientes repitiendo con telescopios distintos. Si 4 grupos con herramientas diferentes llegan al mismo cuadro sereno, el Black Swan se convierte en un patito normal que solo pareció raro bajo una luz dura. En conjunto, estas pruebas forman una manta tranquila. Cada una por sí sola quita algo de vapor al relato. Todas juntas y convergen nos permiten decir sin dureza que el cometa es interesante y a la vez doméstico. Y si alguna prueba no cuadra, tampoco hay prisa. Se vuelve a medir, se afina el modelo y se acepta la mezcla de sorpresa y calma que hace linda a la ciencia. Ahora que el plan de pruebas está tendido como un mantel, los hombros pueden caer un poco. En el siguiente capítulo miraremos la caja de herramientas numéricas y de IA que ayudan a ordenar el ruido y a escuchar mejor la melodía de fondo, siempre en este tono bajo que invita a cerrar los ojos sin perder el hilo. Capítulo 10. Escenario 1. Domino orbital y fragmentación inusual. Imaginemos el sistema solar como una mesa grande pulida donde ruedan canicas muy despacio. Cada canica es un cuerpo pequeño, un asteroide, un cometa.
3i Atlas entra en la sala, cruza la mesa y sale por el otro borde. No golpea a nadie, no empuja con fuerza, solo pasa. El escenario del dominó orbital pregunta: ¿algo suave puede un visitante así, con un roce apenas perceptible, dejar una huella que con los años se amplifique? La respuesta, contada en voz baja, es que a veces los sistemas sensibles guardan memorias mínimas y las hacen crecer. No es drama, es matemática paciente. Para visualizarlo, pensemos en un asteroide pequeño, situado cerca de una resonancia. Esos compases del cielo donde una vuelta más o menos cambia el ritmo. Si el paso de 3i Atlas altera su velocidad en una fracción de milímetro por segundo, el efecto hoy es invisible. Pero la órbita es un círculo sin fin. Tras cientos de vueltas, el desfase se acumula como gotas en una jarra. Una década, 2, 3, y el punto futuro del asteroide ya no coinciden exactamente con lo previsto. No es una amenaza en sí misma. Es un recordatorio de que lo pequeño suma cuando el reloj corre mucho tiempo. Este cuadro no pide alarma, pide registro. Para ensayar el dominó orbital con calma, se toman los parámetros reales del paso de 3i Atlas. Se estima una masa razonable del núcleo y se simulan encuentros con poblaciones de objetos cercanos a la ruta Troyanos de Marte, asteroides de baja magnitud, fragmentos que cruzan planos. La mayor parte de los resultados dirá: cambio despreciable. Una franja muy pequeña dirá cambio marginal. Lo importante es que esa franja quede anotada como quien marca en el margen una nota para revisar en las próximas décadas. La ciencia tiene tiempo. La otra mitad de este escenario es la fragmentación inusual. Los cometas se agrietan. A veces es un suspiro, a veces una fisura que se abre y deja salir trozos. 3i Atlas por ahora no exige un relato de ruptura, pero vale la pena preparar el oído, que sería inusual. No cualquier trozo, sino un patrón raro, un pico secundario en el brillo, que no encaja con el giro, un fragmento que parece moverse con una aceleración que no se explica bien con gas saliendo, o un tren de piezas que mantiene una separación demasiado ordenada. Ninguno de estos signos por sí solo confirma nada extraordinario. Juntos invitan a mirar dos veces. Si un fragmento aparece, la receta para entenderlo es sencilla y tranquila. Primero fotometría para ver si su brillo crece, cae o respira a golpes, lo que sugeriría formas y rotaciones. Segundo, astrometría fina, para fijar su trayectoria y medir si la desviación no gravitatoria es común o tímida. Tercero, espectros breves si el objeto lo permite, para comparar su mezcla con la del cuerpo principal. Si el fragmento comparte la misma receta química y su empuje es coherente con chorros y giro el adjetivo inusual, se apaga. Queda la historia normal de un bloque que se soltó donde el calor aprieta. Puede suceder lo contrario, que el brillo marque un ritmo raro, o que la aceleración aparente no cuadre a la primera. Incluso ahí hay pasos sobrios antes de usar palabras grandes. Se revisan efectos de geometría, reflexiones del polvo, asimetrías de iluminación. Sepimki
Se exploran modelos con chorros colimados, con tiempos de encendido y apagado con granos que cargan momento. Muchas veces ese abanico ya explica lo que parecía extraño. Cuando no la etiqueta, sigue siendo pregunta, no sentencia. ¿Qué conecta el dominó orbital con la fragmentación? Ambas ideas comparten una cualidad amable, trabajan a fuego lento. 1 milímetro por segundo, hoy 1 kilo de polvo que se suelta un trocito que cambia de cara. Nada de eso impide dormir. Solo sugiere que la atención, si quiere ser útil, debe ser constante y sin sobresaltos. En el corto plazo, 3i Atlas se aleja baja de brillo y deja una estela de datos que podemos ordenar con calma. En el largo plazo, bastará con volver de vez en cuando a las órbitas de aquellos pequeños que cruzaron su sombra y ver si el lápiz se ha corrido un poco en el cuaderno. Al cerrar este escenario, dejamos el cuerpo más suelto. No hay catástrofe escondida en estas imágenes, solo el placer de medir fino y de reconocer que el cielo tiene paciencia. En el siguiente capítulo, inclinaremos la cabeza hacia el sol y nos preguntaremos por sincronías y correlaciones. Cuando la actividad solar sube y baja, ¿qué parte es coincidencia? ¿Y qué parte es un eco que merece atención? Lo haremos con el mismo pulso lento para que la curiosidad no interrumpa el sueño, sino que lo arrope. Capítulo 11, Escenario 2. Interrupción solar. Condiciones necesarias y suficientes porque el mecanismo es débil. Para este tramo inclinamos un poco la cabeza hacia el Sol y dejamos que la idea respire sin apuro. Se ha dicho que un cometa podría coincidir con una subida en la actividad solar y parecer que la provoca. La palabra clave aquí es coincidir. Nuestro trabajo, si queremos dormir bien, es separar coincidencia de causa. Para eso sirven 2 cajoncitos tranquilos, condiciones necesarias y condiciones suficientes. Veremos que algunas se cumplen sin problema, pero casi ninguna alcanza para subir el volumen del relato. Por debajo, el mecanismo físico que conectaría a 3i Atlas con el Sol luce débil, casi transparente, que sería una condición necesaria. Por ejemplo, que el cometa esté en una configuración geométrica donde su coma ionizada tenga contacto con el viento solar de forma eficiente, o que el perihelio ocurra cerca en fecha de una tormenta solar. Sin eso la historia ni comienza. A 3i Atlas le pasa algo así, su perihelio ya ocurrió, y su gas se encontró con el viento solar como lo hace cualquier cometa activo. Esta parte del cuadro no tiene misterio. Es el mínimo para hablar, que sería una condición suficiente. Algo mucho más fuerte, como que la presencia del cometa cambiara el campo magnético solar de un modo medible o disparara una inestabilidad en la corona que se tradujera en una eyección de masa. Esta es la valla alta. Para franquearla habría que demostrar que el acople energético entre una coma pequeña y la enorme maquinaria magnética solar es real y repetible. Hasta ahora ese puente no aparece. Del lado del Sol, las energías son gigantescas. Del lado del cometa, las escalas son pequeñas y el plasma es tenue. Podemos imaginar el mecanismo como 2 ríos de caudal muy distinto. El Sol es un torrente ancho y rápido. La coma cometaria
es un hilito que desemboca en ese río. Que el hilito exista es necesario para mojar la orilla, pero no es suficiente para cambiar la corriente del torrente. Para intentarlo debería aportar energía o reconfigurar la geometría del flujo magnético a escalas que un núcleo de kilómetros no consigue. Los números son humildes. Las interacciones conocidas entre viento solar y cometas producen colas iónicas hermosas y ondas a escala local, no disparadores globales. Hay además un truco de calendario que conviene desactivar. El ciclo solar tiene sus propios ritmos con picos y valles. Si uno mira el calendario con ganas de ver patrones, encontrará coincidencias entre muchos eventos celestes y pequeñas subidas de actividad. El antídoto es una estadística simple, contar cuántas veces para muchos cometas y muchos meses se observa un repunte solar en ventanas de tiempo similares. Si la tasa es la esperada por azar, la sospecha se disuelve como vapor. Esta prueba es amable y suficiente para bajar el pulso. También podemos preguntarnos por efectos en la ionosfera terrestre, porque a veces los relatos saltan ahí. Una condición necesaria sería un aumento de partículas o de ondas que atraviesen la magnetosfera y dejen una marca en el retardo de señales o en el brillo de auroras débiles. Una condición suficiente sería ver ese patrón alineado en tiempo y dirección con el cometa de manera repetida y no con tormentas solares comunes. Otra vez la evidencia suele acomodarse en el lado prudente. Lo que vemos en la ionosfera cuando aparece se explica mejor por el clima espacial del Sol que por visitantes de paso. Nada de esto niega que el Sol pueda sorprendernos. Su corona es un campo de juego complejo, y su magnetismo se trenza y destrenza como una cuerda viva. Pero si hacemos el inventario de condiciones, las necesarias no faltan y las suficientes no llegan. Las escalas no casan. La energía no cierra. El mecanismo se ve débil como un hilo demasiado fino para mover una campana tan grande. Con esta conclusión serena, podemos guardar el escenario de interrupción solar en el cajón de lo poco probable. Si alguna vez los datos trajeran una serie clara, repetible y con energía que cierre cuentas, volveríamos a abrirlo. Mientras tanto, la mejor práctica es seguir al Sol por sus propias razones y a 3i Atlas por las suyas sin mezclar relojes. En el próximo capítulo, la atención bajará del espacio cercano al Sol a los sensores y algoritmos en la Tierra, para escuchar cómo la inteligencia artificial y el análisis moderan el ruido y dejan pasar solo lo que importa siempre con este pulso bajo que invita al descanso. Capítulo 12. Escenario 3. Señal artificial, peritaje de datos y normas para publicar con calma. A esta hora conviene imaginar el análisis como una lámpara tenue sobre un escritorio limpio. Si alguien dijera que vimos una señal, lo primero no es celebrar ni negar, sino preservar. Forensic o peritaje de datos empieza por congelar todo lo que rodea al momento. Se guarda la trama cruda, no solo los espectrogramas procesados. Se anotan hora UTC, posición exacta, del haz efemérides de 3i Atlas, estado del clima espacial, configuración de receptores, ganancia, filtros y cualquier cambio de software. Se firman con sumas de verificación para cuidar la integridad. Sin esta base, nada descansa.
El siguiente paso es la limpieza honesta de ruido humano, lo que en radio llamamos RFI. Antenas de aeropuertos, satélites, enlaces de microondas, hasta hornos y routers dejan huellas. El peritaje recorre una lista corta y clara. 1. Coincidencia con tablas de frecuencias asignadas. 2. Firma de modulaciones comunes. 3. Repetición en horarios terrestres. 4. Aparición simultánea, en direcciones que no miran al objeto. Si cualquiera de estos marcadores aparece, la etiqueta más segura es interferencia. Decirlo pronto baja el pulso y ahorra energía. Si la señal sobrevive a ese filtro, pasamos a pruebas físicas sencillas. Se calcula la deriva Doppler esperada para una fuente en movimiento ligada a 3i Atlas. Bamboo exploran tasas de deriva en un rango amplio porque el giro y los chorros pueden sumar aceleraciones. Se estima la medida de dispersión dm y se prueba si hay curvatura en frecuencia compatible con paso por plasma. Una señal artificial estrecha suele mostrarse como una línea fina con deriva suave y sin la curvatura típica de pulsos astrofísicos. Estas pistas no prueban nada por sí solas, pero orientan. Luego vienen las estrategias de confirmación siempre sobrias. Cadencia on-off. Se apunta al objeto unos minutos luego a una región vacía cercana y se alterna. Una señal que persiste solo cuando el haz roza al objeto gana interés. Si aparece también fuera, probablemente es RFI. Coincidencia entre sitios, 2 o más radiotelescopios separados. A gran distancia, observan en el mismo tiempo. La coincidencia real en tiempo y frecuencia, con derivas compatibles pero no idénticas por geometría, es un paso fuerte. Registro de polarización, patrones extraños, si se repiten suman contexto. El reanálisis ciego de archivos es otra almohada buena. Se arma un conjunto de periodos alrededor de eventos clave, mezclado con periodos de control, y se pasa por un pipeline donde los analistas no saben qué archivo es cuál. Se buscan candidatos con criterios fijados antes, evitando tocar perillas para que el dato calce la historia. También se insertan señales sintéticas débiles para verificar que el sistema las recupera. Si un candidato emerge, se etiqueta como tal, no como hallazgo. En paralelo corre la parte humana de la prudencia. Se escribe un preregistro simple: qué buscamos, con qué umbrales declararemos candidato, qué pruebas independientes exigiremos antes de cualquier anuncio. Se acuerda un vocabulario sereno: candidato tecnosignatura pendiente de replicación sin evidencia de intencionalidad. Palabras que no apuran a nadie y sostienen la confianza. La publicación, si llega, sigue normas que invitan al sueño. Datos abiertos en formato crudo y calibrado. Código del pipeline disponible. Bitácoras completas de configuración y un resumen claro de todas las vías por las que la señal pudo ser RFI. Se contacta de inmediato a equipos pares para repetir la observación. Nada de exclusivas, nada de titulares antes de replicar. Existen guías públicas como las de SETI y la Academia Internacional que recomiendan exactamente este ritmo: descubrir, verificar, compartir, comunicar, sin exagerar. También es sano calcular el peso de la evidencia con escalas transparentes.
Una señal vista una vez en un solo sitio sin repetir vale muy poco, aunque sea curiosa. Una señal repetida en varios sitios con derivas físicas y vacío de RFI vale más. Incluso ahí, el lenguaje se mantiene humilde. La prudencia no enfría la curiosidad, la protege. Si al final todo se disuelve en interferencia, ganamos aprendizaje y protocolos más finos. Si algo persiste y pasa las vallas, el proceso ya habrá tejido una red de confianza para sostenerlo. De cualquier modo, el cuerpo puede aflojar. Hay camino claro, hay reglas sencillas y no hace falta correr. En el próximo capítulo, bajaremos de la radio a la tierra de los algoritmos. Veremos cómo las herramientas numéricas e IA pueden limpiar el ruido como quien peina una sábana y deja la cama lista para un descanso profundo. Capítulo 13. Escenario 4. Anomalias atmosféricas en la Tierra y en Marte, y la cadena de revelación de datos. Pongamos el oído junto a la atmósfera como quien apoya la mejilla en una puerta tranquila. Lo que buscamos no es ruido fuerte, sino susurros, pequeñas variaciones en la ionosfera terrestre, retrasos mínimos en GPS, auroras discretas fuera de horario o ecos tenues en la alta atmósfera de Marte. La pregunta es serena. ¿Pudo el paso de Trek y Atlas coincidir con cambios medibles? ¿Y si algo aparece, como lo contamos, sin despertar sobresaltos? Empecemos por la Tierra. La ionosfera a decenas y cientos de kilómetros de altura se comporta como un mar de electrones que sube y baja con el Sol. Sistemas de GPS y enlaces de radio atraviesan ese mar. Cuando la densidad cambia, el tiempo de viaje de la señal se estira un poquito. Un modo amable de buscar anomalias es fijar ventanas temporales definidas antes de mirar los datos, por ejemplo, días alrededor del perihelio, y comparar con ventanas de control. Se usan redes globales de receptores mapas de contenido electrónico total y registros de aurora de baja latitud. Si aparece un pico, se pregunta primero por el clima espacial del Sol. Muchas veces ahí está la explicación porque el Sol manda. Si no hay relación solar, se mira la geometría con la trayectoria de 3i y Atlas. Solo si ambas pruebas quedan en silencio, se conserva la etiqueta de anomalía para estudios sin cuentos grandes. Marte tiene su propia respiración. No posee un campo magnético global como la Tierra, pero sí regiones magnetizadas y una ionosfera que responde a la radiación y al viento solar. Orbitadores como MAVEN han medido por años esas variaciones. El protocolo allí es parecido: definir ventanas, compilar datos de electrones, campos y emisiones ultravioletas y construir una línea base de comportamiento normal. Si en los días cercanos al saludo distante de 3i Atelas aparece una ondulación, se compara con el estado del viento solar en ese momento. Si coincide con una ola del Sol, la historia termina ahí con una explicación conocida. Si no, se anota como curiosidad y se busca replicación en otros instrumentos. El paso es siempre corto y seguro. Ahora la cadena de revelación. En ciencia, revelación no es un anuncio dramático, es un goteo ordenado. Primero los equipos hacen un preregistro sencillo. ¿Qué vamos a medir? ¿Con qué umbrales diríamos anomalía? ¿Qué series de control usaremos? Luego, procesan los datos y comparten tablas y códigos. Después,
un grupo independiente repite el análisis. Solo si los picos sobreviven a esos pasos, se escribe una nota breve que dice exactamente lo que hay una desviación pequeña con tal duración y amplitud sin correlación solar clara, observada por tales sensores. Nada de palabras que corran. Nada de dibujos grandes. También es sano practicar el cruce de dominios. A veces una anomalía aparente en GPS coincide con una perturbación menor en la alta atmósfera detectada por satélites, o con una variación sutil en la propagación de radio de baja frecuencia. El cruce de 3 pistas, si aparece, pesa más que una sola, y aún así el mensaje se mantiene humilde coincidencia interesante, pendiente de serie más larga. Si el cruce no aparece, la etiqueta probable es variación normal de un sistema ruidoso. Hay riesgos suaves en este camino. Uno es la selección retrospectiva, mirar atrás y elegir justo la ventana donde algo pasó. Se evita fijando de antemano los días y las pruebas. Otro es el sesgo de publicación, contar solo cuando hay pico. Se evita reportando también no hallazgos. Un tercero es el lenguaje. Anomalía suena a misterio, pero muchas anomalías son solo vida normal de un plasma cambiante. Llamarlas variaciones con cifras y barras de error ayuda a dormir mejor. En Marte, la revelación tiene una capa más: los calendarios de misión. A veces datos se publican por lotes. Por eso sirve acordar entre equipos un calendario de salida para ventanas específicas, de modo que la comunidad pueda ver al mismo tiempo Tierra y Marte y decidir con el cuadro completo. La transparencia arma confianza y baja el pulso colectivo. Si al final no hay nada especial, el resultado es valioso. Sabemos que el paso de un visitante como 3C Hyundai Atlas no deja huellas atmosféricas claras. Si algo queda pequeño y repetible, tendremos un nuevo patrón para estudiar sin prisa. En ambos caminos, ganamos un método: ventanas predefinidas, controles, cruce de sensores, replicación y lenguaje claro. Con eso el cuerpo suelta los hombros. El cielo sigue la atmósfera, canta su canción suave, y nosotros podemos pasar al siguiente tramo, donde conectaremos herramientas de análisis y modelos para que el ruido baje y la curiosidad se quede como una manta ligera sobre la noche. Capítulo 14. Escenario 5. Singularidad psicológica y el supuesto error de realidad en los relojes. Imaginemos la mente colectiva como un lago al atardecer. Si lanzamos muchas piedritas de noticias, rumores y gráficos llamativos, se forman ondas que se cruzan, y por un momento parece que todo el espejo vibra. A esto lo llamaremos singularidad psicológica. No es que la realidad cambie, es que la percepción entra en resonancia. Con 3i Atlas, la etiqueta Black Swan, los titulares y los hilos en redes pueden sincronizar miradas, agendas y emociones. De pronto más telescopios se giran, más preguntas, llegan, más historias nacen. No es malo ni bueno, es humano. Y se gestiona mejor con respiración lenta, datos simples y frases claras. La singularidad psicológica tiene un ciclo amable si lo reconocemos. Primero aparece la chispa, algo raro que se entiende a medias. Después llega la amplificación, comparaciones audaces, dudas legítimas
y algún toque de misterio. Luego, el reflujo, las mediciones se asientan, las curvas se ajustan y la narrativa vuelve a su cauce. Nuestro papel para dormir mejor es acunar ese ciclo con 3 gestos. 1. Repetir que interés no significa riesgo. 2. Separar preguntas en cortas y largas, de modo que nada exija urgencia. 3. Contar con transparencia lo que no sabemos todavía. Cuando esa música suena bajito, la mente colectiva deja de agitar el agua. Ahora la segunda mitad del escenario, el supuesto error de realidad o timekeeping residuals. En palabras suaves, son pequeñas diferencias de tiempo entre lo que los relojes y sensores deberían marcar y lo que marcan en verdad. En astronomía cronometrada, medimos la llegada de pulsos de radio, el ritmo de relojes atómicos y las marcas de tiempo de naves. El ruido existe, siempre. Lo que a veces sucede es que una nube de residuos se alinea en un periodo concreto y alguien la mira y piensa: hay un desajuste profundo. Antes de imaginar física exótica, conviene tener una lista corta de causas comunes. Primero, el entorno. El plasma entre las estrellas y alrededor de la Tierra retrasa señales de forma sutil. Cambios pequeños en densidad electrónica se traducen en micro y nanosegundos de diferencia. Segundo, la cadena de instrumentos. Un firmware actualizado, un filtro digital, una latencia de red o una calibración cruzada pueden sumar un retardo fijo o variable. Tercero, las referencias temporales. Pasar de un sistema de tiempo a otro o alinear GPS con UTC y TAI puede dejar pequeñas costuras. Estos hilos invisibles en el día a día se ven solo cuando millones de marcas se superponen. Como se maneja con paz un rumor de timekeeping residuals, definiendo ventanas y controles. Si alguien cree ver un agrupamiento alrededor de una fecha como el perihelio, se construye un catálogo con muchas otras ventanas equivalentes y se compara la tasa de residuos. Si el pico es similar a los de control, hablamos de variación normal. Si destaca, se sigue otro paso: auditoría de equipos. Se revisan logs, versiones de software, cambios de cables, temperaturas de racks. Suena doméstico y lo es. Muchas anomalías mueren ahí en el tornillo flojo o en el parche del sistema. Un tercer paso es el cruce de dominios. Si los residuos aparecen en pulsos de radio, en relojes atómicos y en telemetría espacial, a la vez ganan peso. Si solo aparecen en un tipo de sensor o en una sola red, pierden fuerza. Y aun si cruzan, se pide replicación geográfica. Sitios separados, métodos distintos, mismo patrón. Esa es la valla alta que protege a la curiosidad de los sobresaltos. Hay una dimensión psicológica aquí también. Cuando la atención masiva se fija en una fecha, el sesgo de confirmación se despierta. Vemos patrones con más facilidad. El antídoto es el diseño ciego. Quienes procesan no saben qué archivos pertenecen a la ventana de interés. Así, si algo aparece, aparece sin deseo. No hace falta negar la posibilidad de física nueva para descansar. Basta con poner las escalas en su lugar. Los cometas son pequeños. El tejido del espacio-tiempo es grande. Si alguna vez la naturaleza quisiera tocarnos el hombro con un efecto real, lo hará con repetición, con amplitudes claras y con firmas que sobreviven a la auditoría cruzada.
Mientras no sea el caso, llamamos a los residuos por su nombre humilde, técnicos ambientales o estadísticos. Con esta mirada, la singularidad psicológica se diluye en comprensión y el supuesto error de realidad se vuelve un ejercicio de higiene metodológica. El cielo sigue allí sereno, con sorpresas que llegan a su tiempo. En el siguiente tramo, enlazaremos estas precauciones con herramientas de análisis e inteligencia artificial que pueden peinar el ruido con más finura, siempre sin perder el tono bajo, que ayuda a cerrar los ojos y poco a poco dejarse caer en un sueño tranquilo. Capítulo 15. Cierre y deseo de buen descanso. Hemos llegado al final de este viaje suave. La historia de Tracy Atlas queda ahora como una luz tenue, al fondo del cuarto suficiente para sentir compañía, nunca para desvelar. Hablamos de signos y de dudas de modelos y de datos, de lo raro que a veces solo es poco frecuente. En este punto, lo más importante es simple. El cielo sigue su curso con calma, y nosotros podemos dejar que el cuerpo lo imite. Si estás en tu cama, permite que la sábana se acomode sobre tus hombros como una nube tibia. Siente el peso agradable de las piernas, la espalda que encuentra su sitio, las manos que se vuelven livianas. Cada respiración baja un poco más el volumen del día. Aire que entra por la nariz lento y sale aún más lento. No hay prisa. No hay nada que resolver esta noche. Las preguntas de la ciencia saben esperar. Recuerda una idea que nos acompañó en todos los capítulos: observar sin urgencia. El universo no pide respuestas rápidas. Pide atención paciente. Igual que el sueño que llega mejor cuando no lo apuramos. Deja que esta coincidencia te arrulle. Lo que no entendemos hoy será materia de otros amaneceres, de otros telescopios, de otras voces. Aquí ahora basta con la certeza de que todo sigue su danza. Si alguna imagen del viaje vuelve a tu mente, déjala pasar como un cometa lejano. Una curva de luz que baja y sube una estela que se diluye, un reloj que marca segundos iguales. La mente puede mirar, pero no tiene que agarrar nada. Cada pensamiento es una ola que se forma y se desvanece. Tú solo navegas en agua tranquila. Vamos a respirar 3 veces con ritmo sereno. Toma aire contando 4. Sostiene un instante. Suelta contando 6. Una vez más entra suave, se queda un suspiro, sale largo. Y una tercera vez, como quien cierra una puerta muy despacio. Siente cómo el latido encuentra su compás más bajo. Siente que la frente se afloja, que la mandíbula descansa, que los ojos se hacen pesados de una manera agradable. Si en algún momento asoma una inquietud, ofrécela a la noche tal como es, sin luchar. Puedes decir en silencio: ahora descanso, mañana continúo. Esta frase es una llave sencilla que abre un cuarto sin ruido. La ciencia también vive de estas pausas. Entre medición y medición hay silencio. En ese silencio crece la claridad. Gracias por compartir este rato. Hicimos espacio para la curiosidad, sin perder el sueño, para la precisión, sin perder la ternura. Si este refugio te ayuda,
recuerda volver cuando anochezca. La rutina de escuchar antes de dormir es como encender una lámpara conocida. Apenas la prendes, el cuerpo ya entiende que puede soltar. Ahora deja que la respiración siga sola. Imagina un cielo limpio, amplio, oscuro y amable. En ese cielo no hay urgencia, solo pasos lentos. Los planetas siguen sus rutas. Las estrellas cuidan su lugar y los visitantes de paso se alejan con discreción. Nada aquí necesita tu fuerza, solo tu permiso para descansar. Cuando quieras, cierra los ojos por completo. Deja que el cuarto se haga grande y blando. Si aún oyes mi voz, que sea cada vez más lejos, como un eco que desea cosas buenas, que duermas profundo, que el cuerpo se repare, que la mente sueñe ligero. Mañana, cuando amanezca, el cielo seguirá allí, y tu curiosidad también despierta y tranquila. Por hoy está bien. Buenas noches.